Gloria al Señor para siempre. Gloria a su nombre. En una ocasión, después de haber estado algunos meses en el país de Ecuador, ministrando el Evangelio del Reino, empecé a escuchar una voz que me hablaba. Es más, puedo decir, esa voz me perseguía. Tuve una persecución. Escuche, una persecución espiritual. Y esa voz entraba conmigo al baño, a la recámara, al patio de la casa, en la calle, por donde andaba, por donde entraba, por donde salía. Recuerdo que en aquel tiempo, hablo más o menos de unos 15 años atrás, yo le dije a mi esposa, me estoy volviendo loco, o Dios me está hablando. Porque eran muchas cosas que venían a mi espíritu. No hablo de una voz audible, hablo de la voz interna, de esa voz preciosa del Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, para que sepas que soy yo, ve a tal lugar, a un puente por donde pasa un río caudaloso, el río Magdalena. Estoy hablándole de Honda, Tolima, aquí en Colombia. Cuando estuve en ese lugar, todas aquellas cosas que vinieron a mi espíritu, allá en esa voz interna, las pude observar y las pude ver. Desde ese instante, desde ese momento, empecé a trasegar en un camino de gloria mayor que el que conocía. Pues antes de esta experiencia, escuchaba a Dios, sí, pero no en la dimensión que empezó a hablarme después de que llegué de ese país de Ecuador, cuando pensé que me había vuelto loco. Escuche, amado, esta es una bendita persecución. Siento el gozo del Espíritu Santo acá. Y desde entonces voy a expresarlo de esta manera. No puedo caminar, no puedo andar en esta tierra sin esa brújula, sin ese norte. Cuando por momentos no percibo esa voz, o pasan algunas horas, tal vez en algunas experiencias que he tenido días, y como que la frecuencia no está ahí, como que no oigo a Dios, me siento perdido. Y usted dirá, bueno, ¿a qué se debe esta palabra que el ministro está dándonos? Amado, que entré ahorita hace unos minutos a ducharme. Estaba en el baño, duchándome. Y el Señor colocó fuertemente esta necesidad de impartir esta palabra. Y me dijo, habla de mi voz, habla de oírme a mí. Qué importantísimo, amado, es esto. ¿Sabe? La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Oír la voz de Dios nos va a llevar a caminar en el Espíritu. Escucha, a desarrollar una fe gloriosa. Y en estos días estaba hablando de la voz de Dios, estaba ministrando en un lugar y me sentía tan cansado, tan débil, que el Espíritu Santo me dijo, no confíes en ti. O sea, no dependas de tu fuerza, no dependas de lo que puedes decir y hacer. Déjame a mí manifestarme. ¿Qué cree que pasó después de que el Señor me habló? Unos minutos antes de llegar al altar y empezar a ministrar lo que el Señor quería para el pueblo. Recibí fuerzas en la fe y entonces esto me activó para creer que el Señor iba a hacer lo que Él sabe hacer. Allí en medio de la ministración, el poder de Dios fluyó. Fui fortalecido de una manera poderosa y el pueblo fue bendecido. Qué tremendo, amado, cuando
trasegamos por este camino de la voz de Dios. Dios habla. Y quiero decirle a aquellos, para edificación, no para ninguna clase de contienda, ni para ninguna clase de debate, sino para edificación, aquellos que dicen que Dios no habla tanto. Les digo que si Dios no hablara, dejara de crear, porque a través de su voz, Él está creando. La voz que Él muchas veces manifiesta y coloca en sus siervos y sus siervas a través de las naciones. Y hablando de su voz, dice una escritura que antes que suceda cualquier cosa en la tierra, Dios lo revela a través de sus siervos, los profetas. Así funciona este diseño según el Espíritu de Dios y la palabra profética. Pero lo maravilloso de lo que estoy hablando es que la presencia como la voz del Señor ha sido dada para toda la iglesia, para grandes, para pequeños, para siervos, para los que ministran en el altar, para los que se congregan en un lugar, para todos aquellos que han confesado su fe y han recibido a Cristo Jesús. ¿No le parece poderoso, interesantísimo y de urgencia? Yo lo creo así más en estos tiempos críticos, el ser sensibles y oír la voz de Dios. ¿No le parece esto maravilloso? Sabe que en muchas ocasiones y de muchas maneras y formas a mí el Señor me habla. Así que lo que quiero decir es que Dios está hablando continuamente, pero Dios habla con propósito, escuchen. Y lo más interesante de la voz de Dios es que el Señor espera obediencia. Alguien me decía, entendiendo y viendo que Dios me hablaba en aquellos días, porque veía lo que el Señor me hablaba después de que le decía a aquella persona, mire, Dios me dijo que iba a pasar esto, esto y esto, y así sucedía. Entonces entró en ese deseo de también querer escuchar a Dios y me dijo, yo quiero escuchar a Dios. Y a aquella persona le dije, como le digo a usted, amada hermana, amado siervo, ministro, ¿está dispuesto a obedecerlo? Porque la voz de Dios trae demanda, la voz de Dios crea propósito, crea respuesta, pero la voz de Dios crea demanda. La obediencia es importante dentro de este propósito de escuchar a Dios. Ahora yo creo que este es el tiempo en que Dios va a abrir los oídos del pueblo para que le oigan. Amado, y en muchas ocasiones y de muchas maneras y formas yo le pudiera decir con la realidad vivida que he vivido hasta hoy, que Dios habla hoy, que Dios está presente hoy en la tierra y que desea que su pueblo le oiga. No creo que Dios no hable, creo es que la frecuencia de muchos está tan desalineada del espíritu que no lo oyen. Porque como dijo un gran predicador hace mucho tiempo, Dios habla de muchas formas. En Job lo vemos que dice que Dios habla a través de sueños y visiones, aun cuando el sueño cae sobre los hombres, pero muchos no entienden el consejo ni la voz de Dios. Pero también la palabra nos muestra que, como dice la escritura misma, ¿sí? La escritura misma es la voz revelada de Dios por el Espíritu. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los profetas, a través del don profético, del don de ciencia, del don operacional del Espíritu, pero también es maravilloso y poderoso entender que Dios nos habla, escuche, a través de las circunstancias. Yo he escuchado a Dios a través de las circunstancias, viendo algo en el mundo natural donde Dios nos está diciendo y algo que necesitamos saber. Recuerdo que en una ocasión, estando ministrando en Ciénaga Magdalena, un pueblo aquí también de nuestra amada nación Colombia, estando ministrando, Dios toma en el espíritu a algunas personas, sobre todo mujeres, y empiezan a danzar. Allí en aquel culto glorioso y precioso se encontraba una mascota, un pequeño gato, un pequeño felino, y él estaba en medio de esta reunión. Recuerdo que estaba durmiendo. Y yo miraba aquel gato y también miraba aquel movimiento del Espíritu en aquellos siervos y siervas que estaban llenos del Espíritu danzando. Y yo miraba aquel gato y yo decía, ¿a qué hora lo pisan? Lo pueden hasta matar, le pueden perjudicar su cuerpo. Pero este gato ni se movía, este gato seguía durmiendo a pesar de, digamos así, del ruido que provocaba la alabanza, de la manifestación que había allí entre aquellas personas, de la danza por el Espíritu que se manifestó en ese lugar.
Y de todo aquel movimiento, este gato no se movió, no se despertó. Y el Señor me decía, escuche que Dios habla a través de las circunstancias. Así te necesito, así te quiero, como ese gato. Descansado y reposado en mí, confiado en mí. Mire qué tremendo cuando el Señor nos quiere hablar y cómo el Señor se expresa a través de muchas formas y maneras para la gloria de su nombre. Sabe, creo que este es el tiempo de definir este deseo de buscar con todo nuestro corazón al Señor, de desear su voz, de querer estar ahí conectados con ese caminar en el Espíritu. Muchas veces el Señor ha querido liberarnos de nosotros mismos, llevarnos a niveles de libertad, porque cuando nos sometemos al Señor, como dice la palabra, y conoceréis la verdad. Esto habla de un caminar y de un vivir en el Espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la libertad de la que está hablando aquí es de poder conocer y vivir en la experiencia de caminar y de oír al mismo Dios. El Espíritu Santo habla de muchas formas y maneras. Recuerdo que en una ocasión, estando en Villavicencio, allí en la zona de entrada a los llanos colombianos, en esta ciudad, el Señor me dijo, hoy viajas. Terminaba una tarea, terminaba una administración. Humanamente era imposible salir aquel día de aquella ciudad. No tenía un vehículo para salir hacia la capital y regresar a donde tenía que regresar. Pero Dios me había dado una palabra. Y recuerdo que le compartí a una sierva que estaba allí de que Dios me había dado la orden de salir, y aquella mujer, digo presurosamente porque a veces necesitamos meditar en lo que estamos oyendo, dijo estas palabras, dijo, siervo, eso no se lo dijo el Señor. Pues en pocas palabras me llamó mentiroso, Dios no le habló, es imposible que usted se mueva de aquí, porque no hay cómo salir, no hay buses, el transporte, hay un caos por toda la ciudad para salir, hay mucha gente en las calles con maletas y no hay forma de que usted viaje. Y realmente yo vi esto, lo vi en las calles, porque yo decidí oír al Señor y salí. Y aquella mujer me dijo, lo veré muy pronto de regreso acá. Yo no respondí a sus palabras, yo salí. Y recuerdo que en un momento dado yo le dije al Señor, viendo tanta gente en las calles con maletas, Padre, si en verdad usted me habló, que pare un carro aquí donde yo estoy, en medio de una multitud que me encontraba. Recuerdo que un taxi, un carro pequeño abre la puerta y me dice, uno para la capital. Y enseguida yo subo y una multitud viene hacia donde yo estaba, pero yo ya este servidor había subido en aquel taxi. Así viajé. Por dentro de mi corazón había gozo y decía, Señor, realmente tú hablas, y cuando tú hablas todo se mueve de acuerdo a tu voz. ¿Entiende lo que estamos hablando en esta hora, amado? ¿Entiende lo que estamos hablando en esta hora, iglesia? Creo que el Señor quiere que entendamos que cuando la voz de Él viene, la fe y el mover de su presencia activan los recursos sobrenaturales del reino para que avancemos. Creo que es una gran necesidad y urge en nuestros días el podernos conectar con la voz del Señor. Como dice la Escritura, ¿sí? La Escritura lo dice, mis ovejas. Ahora necesitamos andar en este estado de ovejas, de sumisión, de deseo, de anhelo por su presencia. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabanzas y gloria a tu nombre, Padre. Así que mire que todo depende de la obediencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer? Así el Señor estará manifestándose en cuanto a su voz. Porque es necesario que seamos procesados para entender el propósito de oír a Dios. Y el propósito de oír a Dios es que lo conozcamos primeramente y lo demos a conocer a Él. Lo que le dije de aquella ciudad, pasó 2 o 3 veces en mi vida. En otra ocasión Dios me envía. Pero escuche, también era la situación así, porque en esta ciudad cuando hay fiestas de ahí, de esas regiones, y la gente se mueve en la capital y en muchos lugares, en esos días de fiesta se forma un caos,
para poder salir de la ciudad. Mucha gente entra y entonces se llena el terminal de transporte y no hay cómo viajar. Si saca un tiquete, un transporte, un día es para el otro día. Esto es una locura. Pero también asimismo, terminando una actividad en la misma congregación, el Señor me dio la orden de salir. Entonces fui al mismo lugar donde una vez estuve y oí ahí en medio de la multitud a Dios decir: empieza a caminar. Y empecé a caminar, dar pasos lentos, hasta que el mismo Espíritu de Dios me dijo: detente acá. Y cuando me quedo ahí quieto, unos segundos después para una camioneta, una vez más frente a mí, como de 8 pasajeros, y habían más de 40 o 50 personas esperando transporte donde yo estaba, y abrió las puertas y dijo: Bogotá, o sea, para la capital. Yo fui el primero que subí a esa camioneta y se llenó ya con los otros pasajeros y quedó mucha gente afuera. Era una camioneta nueva, creo que los cojines, los asientos eran de cuero, y por dentro una vez más el gozo, la alegría, diciendo: Padre, realmente tú vives y tú gobiernas. Amado, ¿por qué estoy diciéndole esto? Creo que el Espíritu Santo te está inquietando, te está llamando, está alineándote para que en las próximas horas y días tú seas esa persona, tú seas ese siervo y esa sierva que te muevas en ese modelo, en el modelo original de la iglesia. Nosotros encontramos los apóstoles, los discípulos, hombres como Felipe, después de ver la gloria de Dios allí en el lugar donde fue enviado, viendo milagros y cosas extraordinarias en Samaria, Dios lo envía a un desierto, y allí, después de estar en el desierto, el Espíritu lo envía al desierto. Entonces allí se encuentra con aquel hombre que conocemos bíblicamente, que es como llama la palabra, el eunuco, que recibió con gozo la palabra de Felipe y luego fue traspuesto, dice la palabra, por el Espíritu y llevado a Azoto. Hablo de Felipe, el evangelista Felipe, y asimismo Pablo en ocasiones fue a un lugar, en ocasiones el mismo Espíritu le prohibió ir. La iglesia primitiva funcionaba y el ministerio en medio de la voz de Dios. Creo que se ha perdido, por eso no vemos la eficacia del reino, porque donde está, escuche, el propósito de Dios, donde está el tiempo de Dios, donde está la gloria de Dios, donde está la obediencia y donde vamos porque el Espíritu nos ha hablado para ir, allí están sus obras, allí están sus milagros, allí están sus prodigios. Yo podía decirle que he visto milagros de muchas formas. Recuerdo que en tiempos atrás, años atrás, hacía campañas de sanidad y milagros por Colombia y fuera de Colombia, en algunos países que el Señor me permitió ir, como Brasil, Venezuela, Ecuador, ahora poco República Dominicana. En medio de todas esas naciones he caminado bajo la voz del Espíritu. Recuerdo que en tiempos atrás, que se había cerrado la frontera en Venezuela, el Espíritu Santo me dijo: entra. Y Dios movió allí la guardia y hizo algo sobrenatural, porque era imposible entrar, para que yo entrase a ministrar el evangelio del reino en esta nación. Así que, amados, Dios se mueve y Dios obra y Dios abre fronteras a través de escucharlo a Él. Así que necesitamos andar en compañerismo con el Espíritu. He visto milagros de una manera y de otra. En una ocasión, estando ministrando, el Señor me dijo: canta cuán grande es Él. Ese himno poderoso y maravilloso que muchos conocemos. Y empecé a cantar, y en medio de este cántico, de este himno, el Señor dijo: voy a sanar a todos los que están enfermos. Luego que terminé de cantar, los pasé a testificar. Escúcheme, no oré por ninguno, porque la orden del Espíritu era que si adoraban junto conmigo, Dios los iba a sanar. Y fueron grandes y poderosos los testimonios. En alguna ocasión el Señor me decía: sopla y todos los enfermos van a ser sanos. Y soplaba y pedía los testimonios, y era uno de los sorprendidos de ver cuán grandes cosas hace Dios. Y de muchas formas y maneras he sido guiado, he sido direccionado para ministrarle al Señor y que su obra aquí en la tierra se revele. Ahora, yo no le estoy diciendo esto, yo no le estoy hablando esto, amado hermano, para exaltar esta carne ni para decir que yo soy alguien. No, esto es para edificación y para que usted entienda y reciba, porque creo que hay mucho pueblo que Dios va a despertar en este nivel y le va a mover en dimensiones de fe, escuchando su voz, para hacer cosas que son gloriosas en Él. Recuerdo ahorita, viene en mi mente, y creo que a alguien le va a bendecir Dios con esto, que el Señor me llevó a una finca donde había muchos problemas en aquella tierra, donde el pasto estaba seco, el ganado
que allí alimentaban para vender luego la carne, estaba flaco y muchas situaciones estaban pasando dentro de esta finca. Y Dios me habló y me dijo, haz esto aquí en esta tierra, porque voy a bendecir con mi gloria este lugar. Y 5 meses después que estuve en ese territorio, los pastos eran verdes, el ganado había engordado y esta finca había sido transformada por el poder de una palabra. Pero a través de qué vino esto, le estoy hablando del secreto, amado. El secreto no es ninguna fórmula que conozcamos ni recibamos de alguien. Es el Espíritu Santo, es su voz, es su presencia. Y así he hecho cosas, y así he entrado por lugares que no se pueden entrar, y así he salido de lugares que no se pueden salir, porque el que nos saca y el que nos introduce es el Señor. Recuerdo hace muchos años, más de 20 años, cuando el Espíritu me entró a llevar la palabra de Él a la cárcel de máxima seguridad en Itagüí, en Medellín. Allí se encontraban algunas personas que pertenecían al cartel de Medellín, estaban presos en un acuerdo con el gobierno, pagando por las cosas que habían estado haciendo. Y recuerdo que yo pasé 3 partes de seguridad en donde era imposible que uno entrara sin estar en el orden que debía estar. Cuando ya llegó la última parte, que ahí ya me encontraba con las rejas electrónicas y todas estas cámaras que estaban allí para entrar y poder comunicarme con aquellos presos y darles la palabra, alguien me dijo, ¿usted cómo está aquí? Porque revisó todos los pasos que di. Dije, es imposible que usted esté aquí. Le dije, ¿por qué? Porque usted ha violado todos estos procesos. Usted no debería estar aquí porque ya el cupo está completo. Y entonces me dijo, perturbado, no lo vuelva a hacer. Y yo recuerdo que cuando las rejas se abrieron, aquella reja electrónica, el Espíritu Santo me dijo, lo que yo abro, nadie lo cierra. Mire, Dios no tiene fronteras. Para Dios todo es posible, lo sobrenatural se puede manifestar. Dios abre donde nadie puede abrir, Dios cierra donde escucha, amado, donde nadie puede cerrar. Y Él dice que lo que Él abre nadie lo cierra y lo que Él cierra nadie lo abre. Así que yo le estoy dando esto porque, como le dije, estaba en la ducha y el Espíritu Santo me dijo, háblales de mi voz. Necesitamos oírlo, amado. Necesitamos despertar a este sentido de identidad y de pertenencia. Somos sus hijos. Y Él como Padre nos quiere hablar. Y a veces a través de los sueños, hablando de los sueños, hay 3 clases de sueños. Hay un sueño que viene por causa de las tinieblas. Dios me ha dado experiencia con esto para entenderlo. Hay un sueño que viene por causa de la naturaleza humana. Asimismo la voz del enemigo, como los sueños del enemigo. Hay una voz que es del enemigo, de Satanás. Hay una voz que es de la carne, como los sueños también que vienen de la carne, pero hay sueños y hay una voz que viene del Espíritu. Dios nos va a enseñar a identificar esto. Ahora, la voz del Espíritu nunca te va a llevar a pecar, nunca te va a llevar a estar en contra de la palabra, sino la palabra va a ser confirmada a través de su voz y a través de ese sueño que viene de Él. Y Dios habla muchas veces en un lenguaje que hay que saberlo interpretar. Por eso es necesario comunicarnos con el Espíritu y hacer preguntas para que el Espíritu de Dios nos haga entender el sueño, la revelación del sueño, el significado del sueño. Yo recuerdo que hace años yo le dije, Señor, dame el don de José y Daniel y de interpretar sueños, y de ahí el Señor empezó a darme interpretación, pues no en todo, pero algunos sueños los he entendido por el Espíritu y por la gracia del Señor, y sigo clamando por eso. Y si no, el Espíritu Santo, cuando me ha dado sueños, como regularmente pasa, y me despierta en las horas de la madrugada, entonces Él mismo le empiezo a preguntar y Él me explica qué significa el sueño. Que mire qué importante, qué glorioso es andar y caminar con la voz del Espíritu Santo. Así que yo retomo lo que comencé diciendo. Hace unos años atrás creí que me había vuelto loco, porque en mi cabeza me decían una cosa, entraba al baño me decían otra, estaba en la recámara, en la calle, donde fuera, y Dios hablaba y hablaba y hablaba. Yo decía, Padre, pero esta es tu voz. Yo me volví loco. Y entendí y he entendido hasta esta hora, no solo por lo que oigo, sino por lo que veo, la confirmación del Espíritu. Así que yo creo que hoy Dios va a despertar un sentido de identidad y de propósito con la voz. Es importante volvernos a la voz, porque esa voz nos va a alinear, nos va a anclar y nos va a ayudar a perseverar en el propósito. Necesitamos escuchar la voz en tiempo de crisis para saber también qué es lo que se nos está diciendo, que es de Dios y no es de Dios. ¿Qué decisión tomo? ¿Me muevo, no me muevo? ¿Camino, no camino? ¿Voy hacia este lugar, no voy? ¿Qué dice el Señor? Amados, porque son tiempos que necesitamos caminar en el Espíritu.
Y para caminar en el Espíritu necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea su nombre para siempre, Padre. Gracias te doy, Señor, porque este es un sentir, porque este es un propósito y porque este es un momento donde tú estás llamándonos a escucharnos. Yo pido que lo que por gracia me ha dado tú les impartas a este pueblo que me oye y empiecen ellos a oírte, Padre. Empiecen ellos a moverse dentro de esa dimensión. Todos aquellos que anhelan y quieren oír, despierta el oído de tu pueblo, Señor, y que ellos tengan un encuentro con esa gloria, porque todo lo que tú hablas, tú lo manifiestas, Señor, porque todo lo que tú hablas es para bien, y porque todo lo que tú hablas nos llevas a conocerte, a entenderte y a saber quién eres tu Padre, porque de la antigüedad tú has dicho que tú quieres que te conozcamos y que te entendamos. Así que yo bendigo este remanente y creo que se despierta un diseño, Padre, que no hemos visto y que hemos ignorado y que es fundamental para la vida cristiana y para la vida eterna, que es oírte a ti. Amados, yo quiero decirles una vez más esto, que he caminado en naciones, he caminado en mi país, he caminado dentro del propósito, porque he estado ahí esperando y escuchando. Y a la medida que el Eterno, el Dios Todopoderoso me ha hablado, he andado en fe y he visto su provisión, su cuidado, su protección. Porque también cuando me ha dicho muévete de este lugar y no te quedes aquí, salgo sin discutir esa voz, sino obediencia. Algo que le quiero decir, el Señor no le gusta que le cuestionemos. En un tiempo el Señor me dijo esto, no me gusta que me cuestionen. Y hablo cuando Dios nos habla. Dios espera obediencia. María no cuestionó a Dios a través del ángel Gabriel, sino dijo, hágase conmigo tu voluntad. Y yo sé que Dios le siguió de una manera u otra hablando. Eliseo fue tocado por el manto y de una u otra manera, a través de lo que sintió, experimentó, oyó a Dios y siguió el propósito. Y así encontramos como a Saulo de Tarso, cuando es tumbado del lugar donde estaba y oye la voz de Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres? Y yo soy Jesús a quien persigues. Y aquel hombre dijo, aquí estoy, hágase también conforme tu propósito. Qué tremendo. Y de allí empieza un tiempo de llamamiento y un tiempo de equipamiento, un tiempo de formación en el gran apóstol Pablo. Dios nos quiere formar, Dios nos quiere equipar, Dios nos quiere llevar. Yo entiendo, hermano, que son tiempos donde necesitamos estar preparados o preparándonos en cuanto a conocimiento, pero creo que necesitamos urgentemente estar listos para oír al Señor y avanzar en esa voz, en ese diseño. Recordemos a Pedro en la azotea, dice que estando en un lugar alto en la azotea tuvo una gran hambre y llegó en ese momento esa gran hambre un éxtasis, y dice que vio un lienzo bajado de las 4 puntas en el cual habían toda clase de reptiles, de cuadrúpedos, y una voz le dijo, Pedro, toma, mata y come. Esto fue por 3 veces y el hombre le dijo, yo no he recibido ni he comido cosa inmunda. Como judío ellos tenían su ley, habían comidas que ellos no comían, pero aquella voz también le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y se desapareció el rollo, fue recogido, y dice que en ese momento 3 varones llegaron, allí enviados por aquel centurión, conocemos la historia en el libro de Hechos, y que el Espíritu le dijo, escuche, el Espíritu de Dios le habló, y le dijo, recibe a esos hombres en casa, y no te niegues a lo que ellos han venido en cuanto al mandato o a la orden que le había dado el ángel, hablándole allí al centurión. Usted encuentra aquí un panorama tremendo, porque los judíos no podían entrar en casas, menos recibir gente que no fuera de su linaje, y eso era abominación para ellos. Pero Pedro, exponiendo la palabra aún allí en la casa del centurión, dijo, varones, ustedes saben cuán abominable es para nosotros estar aquí, pero yo oí la voz del Espíritu. Entonces entiendo que Dios está en este propósito, y recordemos que bajó el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué bajó el poder del Espíritu Santo? Y se manifestó allí, y fueron llenos del Espíritu. ¿Por qué? Hubo una voz que habló y un diseño que restableció una nueva visión que hasta hoy continúa con la iglesia en los apóstoles, porque hasta ese momento la salvación en Pedro estaba reducida
solo los judíos, pero luego se extendió, sabiendo que Dios no hacía acepción de personas, sino que a los que le buscaban allí, Él se manifestaba. Entonces todo esto vino por la voz, trajo la fe sobrenatural de romper todo diseño o mecanismo religioso para ver la gloria de Dios. Cuando oímos la voz se rompen esos diseños y esos mecanismos religiosos y entonces avanzamos en un modelo de gloria, viendo la manifestación del Espíritu. Así que yo te bendigo con esta palabra, amado, y te llamo en el nombre de Jesús y con el amor que el Padre me da en esta hora, te llamo a un reencuentro con esa voz. Oremos para escucharlo, para entenderlo y para obedecerlo, porque te aseguro, porque lo que he visto y sé que vienen cosas más gloriosas, lo he visto por causa de escucharlo y de obedecerlo. Toda la gloria sea para Él, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta reflexión y por habernos llamado como hijos, pero también por destapar nuestros oídos espirituales y por hoy hacerte, Señor, Padre, esa voz que nos va a guiar, a direccionar, a consolar, pero también a usar poderosamente, porque en ti todo es posible. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.